Ya, señora San, adelante. Muy bien. Hola amigos, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Con mucho gusto, mucho cariño, estamos aquí esta mañana tan hermoso con ustedes, trayendo temas que sabemos que les va a ayudar, así como nos está ayudando a nosotros, a transformar nuestro alma, a edificar nuestro carácter y a ser un ciudadano responsable, amoroso, quienes podemos también contribuir al mejoramiento de la vida colectiva de la humanidad a través del conocimiento que nos ha traído Baha'u'lláh, significa la gloria de Dios, quien es el fundador de la fe Bahá'í. Bueno, la mayoría de ustedes ya conocen quién es Baha'u'lláh, quien nació en Irán actual o Persia antiguo en 1817 y durante sus 75 años de vida, bueno, una vida no muy agradable, hablando con los términos terrenales, porque como todos otros enviados de Dios o manifestaciones de Dios, sufrió todo lo que un ser humano realmente puede imaginarse, ¿no? De destierro de su tierra, de persecución, de encarcelamiento, de maltrato, de humillación. Y bueno, todo eso no solamente soportó él, sino también su familia, que fueron acompañándolo durante 40 años de encarcelamiento de tierra a otra tierra, como cada vez alejándole de su tierra natal. Todo porque él dijo que él es un enviado de Dios y ha traído un mensaje de paz y unidad, esa vez no solamente para una región, para una nación o para una raza de seres humanos, un color de piel, sino para toda la humanidad. Él dijo, la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Y por eso pagó toda su vida. El precio fue muy alto, así como el precio muy alto que pagó Jesucristo cuando dijo que también ha traído el mensaje del Padre, y otros enviados de Dios que siempre mencionamos, que son personajes históricos, ¿no?, de la vida de la humanidad, como Krishna, como Abraham, Zoroastro, como Moisés, Buda, Jesucristo, Mohammed, el Bab y actualmente Baha'u'lláh, que todos ellos son como maestros espirituales quienes traen el mensaje de Dios, del Creador, para la creación, que somos nosotros, somos parte de esa creación, y se puede decir que somos también responsables del resto de la creación, porque tenemos un don especial que es nuestra espiritualidad o la vida espiritual, y bueno, todo un tema que en algún momento también podemos tocar. Bueno, Baha'u'lláh trae principios básicos, se puede decir, que debemos conocerlo porque son pilares de la construcción de una nueva civilización. Una es creer que existe un solo creador y que entre el creador y la creación existen otra dimensión donde pertenecen a todas esas manifestaciones de Dios quienes he nombrado, y que de tiempo a tiempo, más o menos dentro de 1000 años, se puede decir, la humanidad recibe esa luz divina para saber cómo, para guiar el camino de la vida colectiva de la humanidad. Entonces, para nosotros los Bahá'ís, quienes creemos en Baha'u'lláh, creemos que todos somos una sola familia mundial viviendo en esta tierra y tenemos un solo creador. Por eso, el resto de los principios que trae Baha'u'lláh, como armonía entre ciencia y religión, como educación universal para todo el mundo, como tener un idioma auxiliar universal para que podamos comunicarnos, como igualdad de derechos, oportunidades para hombres y mujeres, y el resto de los principios es solamente bases, o como se dice, pilares para construcción de esa nueva sociedad, que ahí realmente la humanidad por primera vez va a disfrutar de la prosperidad, de justicia, de unidad, que es la base de las
relaciones sanos y saludables entre seres humanos. Bien, no voy a hablar mucho más de eso porque cada uno de esos principios, que bueno, yo mencioné algunas nomás, son temas de conversar muchísimas horas y días y meses, pero aquí cada vez tenemos una hora nomás y queremos dar una gotita de este océano de conocimiento que Baha'u'llah ha revelado para desde 1817 hasta ahora y futuro de la humanidad, por lo menos para 1000 años, a lograr esa civilización y esa transformación, ¿no? de los seres humanos. Hoy día tenemos dos invitados de lujos, súper lujos, que una de ellas es una amiga que ya nos ha acompañado anteriormente. Son amigos muy queridos Baha'is de la comunidad de Colombia, nuestro país vecino, y muy queridos por nosotros. Aquí tenemos a Alexandra Claudia. Por favor, Alexandra, bienvenida. Eres súper generosa de dedicarte tu tiempo y acompañarnos. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Asano. Para mí es un honor apoyarte y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Alexandra es tan generosa cada vez que yo le invito, nunca me dice no, y por eso tengo vergüenza de por mí que venía todas las semanas y nos acompañaría todas las semanas. Y tenemos un amigo también de la comunidad de Colombia que por primera vez nos acompaña. Me siento muy honrado de tenerte, Elkin David. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer y un honor. Muchísimas gracias. El honor es nuestro, de verdad, de tenerlos en este programa, porque anteriormente teníamos que solamente estar nosotros de la comunidad de Seneguía y ahora somos ricos pudiendo hablar, invitar y conversar con los amigos de habla hispana de otros países vecinos y amigos, ¿no? Por supuesto que todos son amigos, solo que algunos no hablan español, no los podemos invitar. Muy bienvenidos. Bien, hoy día tenemos un tema que realmente, personalmente, creo que es una de las enfermedades de la sociedad y que hasta que no se cura, no se encuentra el remedio saludable que Baha'u'llah lo ha traído y aplicarlo en la sociedad, esa sociedad siempre va a ser como una persona que está caminando sobre un solo pie, ¿no? Siempre cogiendo. Y es el tema de la armonía o se puede decir igualdad o crear oportunidades para hombres y mujeres. Pero hoy día queremos específicamente hablar sobre el rol de la mujer en avance de la sociedad o transformación social. Porque sabemos que las mujeres siempre, tradicionalmente, en la historia de la humanidad, han tenido un rol muy como establecido, impuesto por la sociedad, que era la parte doméstica, las tareas cotidianas de una familia. Y queremos ahora escucharlas. ¿Qué piensan ustedes y cómo podemos ver ese tema desde perspectiva Bahá'í? ¿Qué ha traído la fe Bahá'í que puede cambiar ese dolor? No sé cómo llamarlo realmente, porque es algo que ha detenido, ha privado la humanidad de las alturas de prosperidad que puede llegar. Entonces vamos a ir conversando un poco sobre ese tema, ¿no? El rol de la mujer en la transformación de la sociedad y de la civilización futura también. Sí, por favor, no sé, Alexandra, ¿deseas empezar? No, démosle la palabra a nuestro invitado, Elkin, inicia tú. No, Bendito entre las mujeres. Claro. Muy queridos. Primero las damas, pero... No, aquí estamos en equilibrio, hay así que igualdad. dale. Aquí hay igualdad, así que dale. Sí, por Bueno, favor, Elkin. pues yo considero que el papel de la mujer a partir de 1844, que es la fecha en la cual nace la fe Bahá'í, pues ha sido muy importante, pero hacia el futuro es fundamental, en el sentido de que la mujer, el rol de la mujer en el presente y en el futuro es brindar equilibrio a la sociedad. En este momento estamos viendo el fracaso de una sociedad gobernada siempre por hombres,
en la cual económicamente pues tenemos el colapso de un sistema detrás del otro, desigualdad total entre oportunidades entre hombres y mujeres y incluso entre una raza y otra. Entonces, el don del equilibrio, que es muy natural en la mujer desde el punto de vista genético y biológico, pues es una parte de la solución a ese dolor que tú llamas y que Abdul Baha lo llama como una de las candelas, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad y que este pájaro de la humanidad pues jamás volará a menos de que pues que sus alas estén completamente desarrolladas, fuertes y en equilibrio. Entonces yo llamaría que el principal rol de la mujer es el equilibrio. Gracias, gracias. Alexandra, ¿podrías tú decirnos qué rol cumplen las mujeres en la fe Bahá'í, ¿no? En las mujeres que sean Bahá'ís o no sean Bahá'ís, pero dentro de la dispensación de Baha'u'lláh, ¿cómo se ve y qué rol pueden cumplir? Pues, quizás es uno de los aspectos que a mi parecer y cuando conocí la fe me llamó mucho la atención, y es que está como un principio, ¿no? Esa armonía, esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero más es como visto como un complemento, porque es que en esencia hombres y mujeres ante Dios y en el plano terrenal ante la ley somos iguales, pero si lo vemos con detalle, lo que vamos a encontrar en la fe baja es que se reconoce esa complementariedad, ¿no? De un lado está, podemos ver esa fuerza de pronto del lado masculino, pero también esa dulzura, esa compasión del lado femenino que se complementan, ambos se necesitan. Entonces, un aspecto muy bonito que tiene la fe justamente es reconocer esa complementariedad, no hay uno superior que el otro, es decir, no estamos hablando de que hubo una época de hombres y ahora viene la época de mujeres, no, estamos hablando de una época en la que nos reconocemos iguales ante Dios, pero también compartimos y nos complementamos, nos apoyamos entre hombres y mujeres, y eso es justamente el principio de unidad. Y no solamente a nivel de hombres y mujeres, sino cuando vemos el principio de unidad es reconocernos a todos como hijos de Dios, reconocer esa unidad en diversidad, reconocer que las diferencias que tenemos no es para separarnos, sino es para complementarnos, y que cada uno tiene una piecita de ese rompecabezas que cuando la pone en el tablero completa la figura. Entonces, en ese sentido, hombres y mujeres somos necesarios en todo sentido, a tal grado que en la misma comunidad las diferentes actividades no se distinguen nunca por género, sino que desde que usted tenga la intención y digamos, el buen corazón y quiera hacer las cosas, las puede hacer y se apoya. Entonces, yo diría que en la fe baja hay como, ya en anteriores dispensaciones se había hablado de esa armonía, pero en la fe baja y de manera muy explícita desde los principios, desde lo primero que usted aprende cuando llega, se reconoce justamente esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en el sentido de complementarse, de apoyarse. Yo creo que, Alexandra, es muy, muy valioso lo que comentas, porque eso es, porque a veces la gente lo ve desde otro extremo. Ya, pues los hombres han manejado la vida de la humanidad y ahora le toca a las mujeres. Entonces, ¿qué ganamos ir de un extremo a otro extremo? ¿No? Ese tema de complementariedad y de que cada uno tiene sus capacidades y dones para complementar, ¿no? Lo que falta. Eso sería como el tenedor y el cuchillo, ¿no? A la hora de comer, cada uno tiene su rol y no necesariamente tiene que ocuparse el lugar del otro. Pues tiene un papel y puede cumplir su papel, y con eso, como tú mencionaste, por ejemplo, la ternura de la mujer, ¿no? Las fuerzas de intuición, por ejemplo, de la mujer. Es algo que la mujer puede ofrecer mientras el hombre puede ofrecer lo suyo también. Y así vamos a tener una armonía. Ahora, otra pregunta que surge también es que desde su perspectiva Bahá'í, ¿cuál puede ser el aporte de la mujer en la transformación social? No sé, Elkin. Para la transformación se necesita siempre un movimiento o una dinámica, Uh-huh. y esa dinámica necesariamente es educación. En la medida en que las mujeres y las niñas se queden relegadas en casa haciendo los quehaceres y se premie a los niños en el tema de educación secundaria y profesional, pues no estamos haciendo nada, ¿no?
porque una mujer preparada pues tiene el potencial de ser la mejor mamá del mundo, mientras que una mujer que no esté preparada, ni siquiera con educación primaria o secundaria, pues no tiene cómo ser una buena madre, ¿no? Entonces, adicional al tema de educación, pues también viene el tema de oportunidades laborales, ¿no? Vemos que hoy en día sigue existiendo que en algunas industrias y en algunos segmentos de desarrollo económico, pues el tema es totalmente de hombres, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo vengo de la ingeniería y de la arquitectura y en mi empresa la gran mayoría, más del 85% de las posiciones son ocupadas por hombres, ¿no? Entonces, cuando en la última empresa que trabajé, se premiaba tratando de que jóvenes ingenieras haciendo su pasantía eh, tuvieran, por el simple hecho de ser mujer, la oportunidad de hacer su pasantía dentro de la empresa. Qué bueno. Y si eran muy buenas, pues se quedaban. Y después de varios años de ese proceso, pues logré que mi grupo de trabajo, por lo menos el 50% fueran mujeres y el otro Excelente. 50% fueran hombres. Entonces, creería yo que es un proceso de educación y también de que el empresariado y el gobierno tenga conciencia de que se debe darle la oportunidad a la mujer para aspirar a ciertos cargos muy importantes. Te pongo un ejemplo. Hay una niña que se llama Diana Trujillo, es colombiana. Ella hoy en día es miembro de la NASA, participó en la última aventura de la humanidad a la NASA, fue la jefe del proyecto de propulsión a chorro y fue la primera mujer que narró en directo el descenso de la cápsula y del rover desde la Tierra a Marte en español para todo el público de Iberoamérica. Y ella misma comentaba en un programa que se transmite por la Deutsche Welle que ella era la líder y una mujer en una reunión de 37 hombres. Entonces, creería yo que todos estos temas pues son inspiradores y el rol de la mujer, como decía desde un principio, es fundamental en la transformación de la sociedad. Pero qué Esa- importante, perdón, eh, eso de la educación y que a la vez crear la oportunidad, no educar sí. solamente y queda en educación o dar oportunidad sin educación, ¿no? ¿Cómo van mano a mano? Son las dos. Las dos juntas No, tienen que y ser. yo diría que le falta otro detallito, porque es que no basta con que se abran los espacios de educación o se generen programas para que las niñas vayan a estudiar, sino también hay que hacer un cambio cultural y en eso la fe es importante. Porque resulta que, listo, las niñas entran al colegio, terminan el colegio, pero resulta que si el contexto en el que están rodeadas, la información que reciben, es que son menos capaces que los hombres, que no son buenas para las matemáticas, que para qué piensan una carrera si eso es cosa de hombres y eso es el refuerzo que reciben. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Por ejemplo, en el caso de las universidades, cada vez entran menos mujeres a estudiar. Y es porque cuando uno va a mirar el origen de la razón, es porque muy jóvenes tienen que, o ya son madres, tienen que hacerse cargo de los hijos. La mujer está justamente muy comprometida con todos sus hijos, tiene que velar por ellos. O la información o el contexto que la rodea le dicen que no, que ella no es lo suficientemente capaz. Entonces sí, hay que abrir un tema de seguir apoyando la educación, es base, es fundamental. De hecho, si uno mira estadísticas de la OIT, los países donde hay un desarrollo, pues que se consideran como desarrollados en gran medida, vamos a ver que hay una relación con el aumento progresivo de educación en la mujer. Entonces, sí, la educación se convirtió en esa manera, en esa, digamos, el primer elemento para abrir esas oportunidades. Pero luego tiene que haber, y de la mano más bien desde los primeros años, un tema también de autoestima, de empoderamiento en cuanto al rol de la mujer. Y eso tiene que ver mucho con la cultura. Nosotros en América Latina tenemos unos contextos bastante machistas donde en algunos espacios se considera
pareciera que educar a una niña es perder el tiempo o perder recursos. Entonces hay que también tratar de llegar, y en eso la fe tiene digamos que tiene la manera educando a los niños, educando a los padres, para que vean el potencial de la educación de la mujer. Por otro lado, cuando se llega ya a los espacios de formación superior, como lo menciona Elkin, ahí también hay que ver que socialmente necesitamos una cierta reconciliación entre el trabajo y la vida familiar, porque lo que estamos viendo es que, sí es cierto, la brecha se ha disminuido, hay muchas más mujeres trabajando, pero ahora el problema es que tienen que, además de ser exitosas, tenemos que también hacernos cargo de toda la parte de la familia, ¿no? Entonces ahí también es otro tema cultural que empezará a cambiar, ese ajuste, digamos, de ese apoyo también que pueden tener las mujeres y los hombres, ese compromiso de hombres y mujeres con el hogar y la educación de los niños. Y la parte tal vez más importante, diría yo, que eso la fe baja y lo tiene muy claro, es que la mamá finalmente es la primera educadora de sus hijos. Les enseña el idioma, les enseña desde que están dentro de ella, los está educando. Entonces, como decía Elkin, una mujer entre más educada y más preparada está, puede darle mayor espacios de oportunidad a sus hijos. Eso también es, digamos que desde el punto de vista de las investigaciones, uno puede ver que a mayor nivel de educación de la mamá, eso le está relacionado con los niveles de educación de los hijos. O sea, potencial es un indicador positivo para un desarrollo superior de los hijos, hombres o mujeres, los niños. Porque ella finalmente es el ejemplo y es la que está, digamos, el vínculo tan fuerte con su hijo. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, la educación, pero también necesitamos avanzar en un cambio cultural. Cambiar esas ideas de que las niñas no son buenas para las matemáticas, que es muy fuerte aquí en América Latina. Si vamos a Rusia, eso no pasa. En Rusia hay a las niñas y son tan buenas como los niños y tenemos ejemplos de muchas matemáticas rusas. O sea que el tema no es ni genético ni biológico, simplemente son los prejuicios que se trasladan a las niñas y que generan barreras que terminan afectando su acceso a la educación justamente. Y de ahí para allá, pues a todo. Gracias, Alexandra. Es cierto lo que dice, porque ahora las mujeres puede ser que sean muy exitosos fuera de la casa y ocupan, ¿no? Posiciones muy desarrolladas de acuerdo a su carrera, sus capacidades, pero cuando vuelven a la casa son otra vez, tienen que cumplir también ese rol doméstica, quien es responsable de la comida, de limpieza, de ropa, lavar ropa y todo, al final es la mujer, porque muy pocos hombres son quienes asuman ese papel. Entonces, como que por ahora están asumiendo los dos responsabilidades y realmente el peso, ¿no? De llevarlo de la vida interior de la familia y también del trabajo profesional. Pero una cosa que también mencionaste me parece muy importante, que cambiar cultura, eso no es solamente pues a través de las conversaciones en la casa, sino también tiene que ser por medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel muy importante, porque cuando tú ves hasta publicidades, ¿no? Esos avisos publicitarios, se dice, ¿no? Que muchas veces el rol de cuando están cocinando o están lavando es la mujer que lo hace. Muy pocas veces tú ves un hombre llegando a la casa empieza a lavar los platos, ¿no? Bueno, aunque en mi casa sí se hace, pero en medio, como en televisión y todo, uno ve que en verdad la cultura, como tú dices, es muy importante, que los mensajes que da sean mensajes igualitarios, ¿no? Mensajes de ser humano a ser humano, no de mujeres para hombres, hombres, mujeres, no, de ser humano a ser humano. Como no vemos el ser humano como un ser humano, como su parte espiritual, su realidad, y no, nada más estamos dividiéndonos como hombres y mujeres, uno en la casa, uno afuera, lo que tradicionalmente, esa mochila que estamos cargando, que tenemos que ir liberándonos poco a poco, sí necesita una conciencia social en todas partes, en los colegios, en la familia, en medio de comunicación, por todas partes ese mensaje tiene que ir cambiando y sea basado en unidad, igualdad y todo. Muy bien, ahora otra pregunta que también surge es que, bueno, hablando de ese tema y ya hemos llegado a esa conclusión, ahora, ¿cómo puede, qué aportes puede dar la mujer para que sea también, ocupa roles importantes en la sociedad, ¿no?
bueno, ese cambio, esa transformación que estamos hablando, transformación social, construcción de nueva civilización, ¿cuál puede ser la contribución de la mujer desde perspectiva Bahá'í? Pues yo lo resumiría en un concepto que es el empoderamiento, ¿no? Eh, creería yo que una mujer educada y empoderada puede liderar perfectamente una comunidad, una familia, un hogar, o una empresa, o un país, ¿no? Y ese empoderamiento también va para los hombres, en el sentido de que a mí no me hace menos hombre lavar pañales o darle de comer a mi hijo, o llevarlo a la cama, llevarlo al colegio, bañarlo. De hecho, esa parte de la paternidad es muy importante y es una de las experiencias más grandiosas que por lo menos yo he tenido en la vida. Entonces, así como nosotros podemos vivir y empoderarnos de esas tareas, la mujer puede empoderarse con ser líder en temas administrativos, políticos, económicos, científicos, como hablábamos de Diana Trujillo, o el ejemplo de Angela Merkel en Alemania, o Ursula von der Leyen, o la primera ministra de Australia. Y así han habido grandes mujeres de nuestra generación que han hecho cambios disruptivos y han roto paradigmas y el famoso techo de cristal. Y esa punta de educación, de buscar las oportunidades, que culturalmente la sociedad se abra a tener esos cambios, y adicionalmente que ellas empoderadas logren esas dinámicas que vienen, ¿no? Yo pensaría que el próximo cambio es hacia la sostenibilidad, ¿no? Creería que por naturaleza las mujeres saben administrar muy bien absolutamente todo, desde, desde el agua, la comida, una casa, etcétera, ¿no? Y ya hemos visto que hasta incluso países y regiones del mundo y mercados de libre comercio. Entonces, ese tema de sostenibilidad va desde las mujeres más humildes, que son recicladoras, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica, que por la falta de oportunidades y de educación, pues su tarea es el reciclaje, hasta las grandes mentes del mundo que se están educando en las universidades y que están compitiendo tú a tú con los hombres para grandes posiciones de liderazgo en la humanidad. Excelente, a mí me parece muy buen tema y realmente que da pena que durante toda la historia no se ha tomado en cuenta esas capacidades y aporte que ha podido dar la mujer. Ahorita la humanidad era otra, ¿no? Sí, ese entendimiento y ese despertar, porque recién estamos al inicio de ese despertar, todavía no está aplicado. Nosotros estamos hablando de temas totalmente nuevos, ¿no? Porque esos temas no se tocaba antes del mensaje de Baha'u'lláh de 1844. Nadie hablaba de empoderamiento de la mujer, de la contribución de la mujer, de crear oportunidades iguales para la mujer como el hombre. Pero solamente un poquito imaginar que si eso se había entendido hace unos cuantos miles de años antes, ahora la humanidad no sufría lo que sufrimos, ¿no? Porque los ejemplos que ha dado Elkin, muy, muy cierto, ¿no? Las mujeres tienen, uno ve como dice el ejemplo de mujer reciclador, uno ve en las familias humildes cómo la mujer tiene esa capacidad de buscar de lo nada, hacer algo de comida, alimentar a sus hijos, de vestir a sus hijos, de apoyar que estudien los hijos. Sí, como ese esfuerzo y esa capacidad de administrar una familia, ¿no? Que es una célula de la sociedad, y uno ve que hemos perdido realmente mucho. La humanidad ha perdido, ¿no? No es que las mujeres han perdido, la pérdida fue humana para todos, y por no tomar en cuenta, y ahora es momento de despertar. A ver, ¿qué dices, Alexandra, sobre esta Pues contribución? que no es tan cierto que nunca haya pasado. Lo que pasa es que muchas veces ese es un tema con la historia, que a veces uno, ahí sí, como el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy presente el maltrato a la mujer desde más o menos lo que sabemos, como desde la Edad Media para acá. Pero fíjate que en el Antiguo Egipto,
sí había una condición distinta para la mujer, sino porque hubo faraonas, sí lo hubo. De hecho, en el antiguo Egipto sí había un reconocimiento de igualdad ante la ley. Y, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy bonita de esa época era que a los hombres cuando se casaban, las parejas que se casaban, le decían al hombre, si usted es sabio, usted va a cuidar a su mujer y la va a tratar muy bien, la va a consentir, la va a apoyar, bueno, todo. Porque resulta que ella es la reina de esa casa y para que ese hogar se mantenga, ella tiene que estar bien, o sea, ella es la que va a mantener ese hogar. Y entonces era bien interesante porque incluso se les decía que en ese rol de la mujer tenía esa característica de ser la dueña del hogar, pero también era la que tenía ese poder de dar vida. Y entonces en ese sentido tenía un lugar distinto en esa sociedad, había unas condiciones diferentes. Por eso les digo, de hecho, por eso hay faraonas y todas, faraonas y las mujeres los nombres de mujeres en el antiguo Egipto sí los tenemos como más o menos claro. Lo que pasa es que después, históricamente, sí se fue perdiendo, porque en otras culturas se pensaba que las mujeres eran hombres incompletos, que les faltaba algo. Entonces, que quien tenía la sabiduría eran los hombres. Y desafortunadamente, esas culturas fueron las que se fueron como regando por todo el mundo y se fue quedando esa idea, hasta que llegamos a un punto en el que incluso las mujeres somos perseguidas, todo lo que tiene que ver por los conocimientos que se tenían en plantas, en salud, en esa sabiduría que llegábamos a tener las mujeres. De hecho, hay historiadores que piensan que esa persecución a la mujer histórica, esa persecución histórica a la mujer, es un ejemplo del miedo de los hombres hacia ese poder de las mujeres. Y se ven diferentes libros, textos y cosas. Hoy en día, yo diría que lo que tenemos que ver es que las capacidades están dadas en hombres y mujeres. El acceso a la educación, mientras podemos acceder a la educación, en los espacios académicos estamos dando al mismo nivel, es decir, ingenieros, ingenieras, matemáticos, matemáticas. Bueno. Pero el asunto está en que la mujer, además, por una condición también ya de la estructura biológica de nuestro cuerpo, por ejemplo, somos más prudentes, porque resulta que nosotros no tenemos la carga de testosterona que tienen los hombres. Entonces, un hombre con alta testosterona en un entorno estresante, pues va a reaccionar y tiende a ser mucho más competitivo y a tomar decisiones más apresuradas. Resulta que las mujeres en ese sentido somos un poquito más prudentes. Y además, por tradición, nos han educado desde la casa para hacernos cargo, por ejemplo, del hogar. Entonces, la prudencia es una característica que de alguna manera también se va desarrollando en la mujer. No quiero decir que los hombres no sean prudentes, lo que pasa es que desde el punto de vista biológico, esa carga de testosterona que tenemos menos las mujeres nos ayuda a ser un poquito más prudentes a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones de riesgo y de inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Resulta que, listo, puede haber un hombre y una mujer para un cargo en determinados contextos, pero resulta que la carga de prejuicios también viene y afecta. Entonces, como dos obstáculos grandes que yo veo para que las mujeres podamos acceder a ciertos espacios. De un lado están las barreras estructurales, ya lo que tiene que ver con las políticas y las cuestiones, por ejemplo, imaginarios que hay. Pero por otro lado también están esas condiciones discriminatorias que también limitan el acceso a las mujeres. Entonces, fíjense que hay que cambiar varias cosas. Hay que ayudar a las niñas, sí, a que accedan a la educación, hay que apoyarlas y lo que dice Elkin, empoderarlas en el sentido de la autoestima y del reconocimiento de que ser mujer no es malo ni nos hace débiles, al contrario, tenemos mucho potencial y también hay que ir trabajando por abrir esos espacios en los diferentes roles. Definitivamente la resolución de Naciones Unidas del 2011, que pues no es tan conocida, dicen ellos, mire, las mujeres siguen estando marginadas en gran medida en la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes y prácticas, actitudes, estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y a la pobreza que las afecta de manera desproporcionada. Pero también empezamos a ver que en estos países o en las organizaciones donde hay una proporción adecuada de mujeres, también lo que los resultados son, o sea, saltan a la vista, y el caso que Elkin menciona, la canciller Angela Merkel, las diferentes mujeres que han estado al frente de todo este problema sanitario, incluso haya una cierta sospecha de que en los lugares, las organizaciones, empresas donde las mujeres, dando proporción de mujeres mayor, los resultados en términos del manejo de gestiones son más eficientes. Eso no quiere decir que los hombres no lo hagan bien, lo que quiere decir es que debe haber armonía, deben haber de ambos, es decir, hombres y mujeres nos complementamos y ya la evidencia científica nos dice se requiere, tanto hombres como mujeres. Entonces hay que abrir los espacios y también hay que arriesgarse en el sentido de cambiar el estereotipo, ¿no? Y darle la oportunidad y ver cómo nos podemos nutrir
con las cualidades de uno y de otro, de hombres y mujeres, de apoyarnos en todo sentido. Yo creo que la palabra clave es complemento, y esa es en todos los aspectos, a nivel académico, a nivel laboral, a nivel incluso en la vida de pareja, matrimonio. Yo creo que es no quién es más fuerte o quién puede más, sino bueno, cómo nos complementamos, qué tienes tú que me hace falta a mí, qué tengo yo que te hace falta a ti, y complementémonos en ese sentido. Gracias, Alexandra. Ese ejemplo que tú dices de Egipto, Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah, menciona que ha habido en la historia momentos así, casos muy aislados realmente, de que se ha dado oportunidad a la mujer o la mujer ha tenido oportunidad de demostrar sus capacidades, pero eran tan pocas que, como en persa se dice, con una flor no llega la primavera. Entonces, no es que sí ha habido casos así, la humanidad puede prosperar. Para prosperar una sociedad en general, eso tiene que ser en nivel colectivo, ¿no? Tiene que ser como, por ejemplo, educación en nivel mundial para todos los seres humanos, las leyes igualitarias, ¿no? Para todo el ser humano y todo eso. Pero son casos que han demostrado, como tú bien mencionaste, que sí se puede, ¿no? Y la mujer, si le dan oportunidad, puede también demostrar sus capacidades y probar que sí, eso es posible, ¿no? Y el hombre no debe tener miedo, como también dices, porque no le va a tomar el lugar del hombre, se va a tomar su propio lugar, como le corresponde, ¿no? Bueno, es un tema realmente que necesita mucha reflexión y mucho cambio interno del ser humano. Desde la casa uno ve cuando los padres dicen que las madres son las que crían machistas, ¿no? Porque desde pequeño en la casa tienen diferentes tratos con el hijo hombre y la hija mujer, ¿no? Le dan mayor libertad, mayor permiso de salida, incluso en alimentación más le dan comida más, ¿cómo se dice? Más abundante. Abundante al hombre, dicen el Y de hombre. primero. Ajá, sí, más. Y no sé, no entiendo por qué debe ser así, ¿no? Que el hombre debe comer mejor, debe tener más libertad. Y eso nace de la familia y por supuesto que lo llevamos a la sociedad, ¿no? Son temas que inconscientemente muchos lo hacen o lo hacemos, pero cuando uno cierra los ojos y entra en su conciencia, ve que eso no es correcto y no está ayudando. Por eso que tenemos que tratarlo como ahora en este programa radial lo tratamos y esperamos que nuestros radioyentes también lo tomen en cuenta, ¿no? Y de paso, de lo que ustedes decían, hablaban de empoderamiento de la mujer, que es un tema, claro, muy, muy vigente en la sociedad y en todas esferas y todas conferencias, por todo uno habla de empoderamiento de la mujer, pero a veces a mí me ocurre que en verdad falta empoderamiento del hombre, porque si el hombre está empoderado espiritualmente, sabrá que dar el lugar que le corresponde a la mujer no le quita su lugar. Ese temor hay que quitar también, hay que empoderar a los hombres que no tengan temor de dar espacio a la mujer, ¿no? Si su mujer tiene todavía oportunidad de estudiar o tener su carrera o tener su negocio o lo que quiera hacer, los hombres deben también abrirles esas puertas, ¿no? Yo me ocupo un poco también de trabajo de la casa para que tú tengas tu espacio también. Bueno, me ocurre también otra pregunta, otro tema que podemos conversar, es que ¿qué aspectos debemos mejorar como sociedad para ofrecer oportunidades reales, ¿no? Oportunidades reales a nuestras niñas, jóvenes y mujeres? ¿Qué oportunidades podemos dar? Algunos, como por ejemplo lo que dijo Elkin en su empresa, pues es un caso muy interesante, ¿no? De que vengan a hacer pasantía. A ver, ¿qué más? Yo creería que tenemos que profundizar en la educación, en el concepto de valentía de la mujer. Sí. Porque, por ejemplo, si miramos la historia de Marie Curie, de la gran científica del siglo pasado, ella fue una mujer
primero empoderada por su conocimiento y su terquedad y su tenacidad de salir adelante. Y cada vez que le decían no, pues salía ese espíritu indomable y esa valentía para demostrar que tenía razón. Y estaba apoyada 100% por su familia, su esposo y sus hijas, a tal punto pues que se ganó 2 Nobel, ¿no? Sí. Y le dijeron que por favor no fuera a recogerlo, porque era una ceremonia de hombres, y todo lo contrario, fue lo primero que hizo y fue a recogerlo y dio un discurso que es muy famoso y adicional, invitada por Albert Einstein, pues participó en la sociedad científica de esa época y pues era la única mujer entre, no sé, tal vez 20 científicos de la época donde estaba Tesla, Einstein, todos ellos. Entonces creería yo que gran parte del éxito del futuro está en contarle a las niñas de hoy, desde muy jóvenes, esas historias de triunfo y esas historias de tenacidad, de fuerza, incluso de terquedad y de rebeldía que debe tener la mujer de hoy y del futuro para encarar pues lo que viene, ¿no? Y para no ir tan lejos, pues en la historia de Angela Merkel, nadie daba un peso la primera vez que la eligieron. Ella era una persona que siempre estuvo detrás del canciller anterior y cuando salió como candidata, pues fue una sorpresa, fue un cambio, pero fue un acto de valentía y a punta de objetivos, de planes, de metas, pues logró ser elegida y pues mire, ya lleva 16 años con una transformación grandísima de Alemania y sin duda es el equilibrio y el punto de, en el cual se sostiene todo el euro y toda Europa, ¿no? Como comunidad. Cierto. Entonces, creería yo que lo que hay que hacer es eso, buscar las historias, educar a las niñas, contarlas muy bien, analizarlas y que ellas entiendan que ese es el futuro. Y para no ir tan lejos, nosotros deberíamos enseñar mucho mejor la historia de Taher, por ejemplo, porque ella, en medio de las limitaciones de la época, por allá por los años de 1844 a 1850, ella dictó clases en la escuela Chaikí de Siyid Kasim, por ejemplo. Obviamente cubierta por un velo y los hombres no la podían mirar, pero ella era una persona tan letrada, tan ilustrada en la jurisprudencia del Corán y en el mismo Corán mismo desde el punto de vista teológico, que era capaz de dictar clase en una de las escuelas coránicas más importantes de la época en el mundo islámico chií. Entonces, ese tipo de cosas hay que contarlas, hay que decirlas bien y que las niñas aprendan de que a punta de empoderamiento y valentía pueden llegar muy lejos. A mí me parece que tocaste un punto muy interesante de valentía, de inspirar a las jovencitas, a las niñas, con historias inspiradoras y personajes que por valentía han podido abrir ese espacio, no siempre sentar que te dan oportunidad, sino abrir ese espacio. Y eso necesita mucho coraje, romper las reglas de la sociedad. Si, por ejemplo, solamente reunión de hombres y la mujer no puede, pero una mujer que tiene ese coraje y esa autoestima, esa valentía, puede romper eso y abrirse esa oportunidad, ese espacio para sí misma. Como el ejemplo de Taher que has dado, que es la mujer que en Medio Oriente, en pleno fanatismo, que la mujer no puede aparecer entre los hombres y ella solamente detrás del velo podría asistir a adquirir conocimiento o participar en conversaciones, quitó su velo y dijo, ¿no? Pueden, bueno, al final ella fue por orden de Shah de tiempo, el rey, fue martirizado, pero dijo, pueden matarme, pero no pueden detener la emancipación de la mujer. Mira, qué coraje tenía y tuvo que dar su vida para demostrar que lo que dice es realmente vale la pena, ¿no? Vale la pena dar hasta la vida, pero
pero promover esa emancipación de la mujer. Fue muy, muy lindo, de verdad, ese punto de desarrollar valentía, que es una virtud en las niñas, me parece principal. Sí, por favor, Alexandra, tú tenías también algo que contribuir en eso. Yo diría que la valentía es súper importante, pero también es reconocer, como empezar a ver lo femenino desde otro lugar, es decir, no como algo vulnerable, no como algo débil, sino empezar a reconocer el femenino justamente con esos valores que tiene, ¿no? Las mamás son absolutamente valientes, las que son mujeres que son madres, trabajadoras, son valientes, pero también tienen un corazón muy grande, la ternura, la compasión, hay muchas cualidades asociadas al femenino que de alguna manera históricamente se han visto como debilidad y que en este momento nos damos cuenta que no. De hecho, una de las cosas más bonitas que vale la pena ver es cómo desde la misma programación del BAP, él ya ponía a las mujeres en una posición realmente alta, y en el mismo Bajaulá también, cuando proclama esa igualdad entre hombres y mujeres en esa época, eso fue o sea, en ese contexto en el que lo hizo, eso fue un desafío impresionante. Lo que nos debe llamar la atención es que incluso hoy en día sigue siendo un desafío impresionante en algunos espacios, en algunos países. Entonces yo diría que una de las acciones que se deberían empezar a hacer y que se deben seguir haciendo, fortaleciendo, es la inclusión de las mujeres en todos los procesos de la vida, en todos los escenarios. Nos toca trabajar muy fuerte para lograr cambiar esos prejuicios de que existen carreras para niñas y carreras para niños, o que existen espacios para niñas y espacios para niños, porque pues en realidad ya hemos visto, y bien, así como lo menciona Elkin en el caso de la ingeniería, por ejemplo, en el caso de la enfermería, en la Facultad de Enfermería de la universidad en la que trabajo, la mayoría son mujeres, y cuando ingresa un hombre, lo miran extraño, o sea, pasa a la inversa, ¿no? Entonces yo recuerdo varios compañeros que decían, bueno, yo soy una más de las enfermeras, porque pues era un hombre entre 100 chicas que estudiaban enfermería. Entonces, y él decía, pero es que yo no entiendo por qué, si es una actividad que podemos hacer hombres o mujeres sin ningún problema. Entonces están como los prejuicios de lado y lado, y hay que vencer de pronto eso. El tema de la educación definitivamente, desde el hogar, incluso lo que hace la FEBA Jaico, por ejemplo, con las clases de niños o con las diferentes actividades que hacemos llegando a comunidades para justamente empezar ese cambio en la mentalidad de los padres para que pues también apoyen a sus hijas, es importante. También hay que seguir trabajando fuerte en la incursión en los espacios laborales, en el espacio laboral y la política, los cambios de política. Me parece una cosa muy curiosa que, por ejemplo, para definir políticas hacia la mujer, se reúnan solo hombres, por ejemplo, para definir temas de aborto, para definir temas de cuidado de salud de la mujer, para definir temas de inclusión de mujer, y vas a ver, y todos son hombres. Entonces, no esperes un momento, porque incluso desde ahí la opinión de las mujeres también es importante. Pero yo creo que lo clave aquí es que no es un tema de que nos den el espacio por el simple hecho de ser mujeres, sino es que también nos lo vamos ganando. Es que las mujeres hemos demostrado que podemos estar en los espacios, que podemos hacer una carrera y que podemos tener esos espacios en igualdad con los hombres. Yo creo que y los estudios lo demuestran también tanto en economía como en administración, que si queremos una sociedad, y de hecho el Bajaula nos lo dicen, en la fe Baja y nos lo recuerdan, que si queremos realmente un mundo sostenible, es necesario que exista esa inclusión de la mujer y que exista esa igualdad de oportunidades. O sea, eso ya está más que demostrado, que entre más las mujeres empiezan a participar, justamente contribuimos con otras ideas, con otras formas de hacer las cosas en ese desarrollo sostenible. Entonces requiere a los hombres y a las mujeres. Aquí el tema, como les decía, es de complementos. Y digamos que ya para finalizar, pues seguir nuestra labor en la fe con el tema, por ejemplo, de la oración, la meditación, todo lo que tiene que ver con el cuidado, la salud, todo lo que tiene que ver con comprender las emociones, las hormonas, entender que, por ejemplo, los ciclos femeninos no tienen por qué ser un motivo ni de prejuicio ni de exclusión, porque sencillamente cuando uno comprende cómo funciona el cuerpo, tanto de hombres como mujeres, ya uno entiende que eso no tiene, que no es que no es que seamos más débiles, simplemente es que funcionamos biológicamente un poquito diferente. Entonces, en la medida que uno empieza a entender
¿Cómo funciona el cerebro? Las oportunidades que hay con esas hormonas que empiezan a actuar en las mujeres un poquito más en ciertos momentos, pues uno empieza a ver oportunidades en lugar de ver desventajas. Y yo creo que en eso la ciencia nos ayuda y eso es otro principio de la fe. O sea, eso también es armonía entre ciencia y fe, que nos ayuda a eliminar los prejuicios. Yo creo que el camino que debemos seguir es justamente la eliminación de prejuicios en todo sentido y así poco a poco vamos a ir entendiendo pues nuestro rol como hombres, como mujeres en esta sociedad y en la construcción de ese nuevo orden mundial. Gracias, Alexandra. Tienes toda la razón. Ese tema de inclusión es muy importante. ¿Cómo va a sentar un grupo de hombres a tomar decisiones para mujeres, no? Si no se toma en cuenta la opinión de la mujer. Y es cierto. Y eso es lo que ha pasado durante toda la historia. Y ahora es tiempo de cambio. Es tiempo de reconocer las fallas, por qué no ha funcionado la sociedad y buscar el remedio, cómo podemos corregirlo. Y la guía ha traído Bahá'u'lláh, si es un principio, ¿no? La igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, es un principio de construcción de una nueva civilización. Tenemos que ver cómo. Y justo eso iba a preguntar, cómo los bahá'ís podemos contribuir que eso se logra. Y bueno, dentro de lo que están contando ya están mencionando muchos de esas guías, ¿no? Que se puede contribuir a través de empoderamiento, de inclusión, de educación, de todo lo que están mencionando. No sé si algo más tienen, todavía tenemos unos 6 minutos y si Elkin, por favor, deseas compartir algo más. Sí, yo creo que es muy importante la labor de enseñanza y de capacitación de la comunidad bahá'í a todos los miembros de la sociedad, específicamente las mujeres, y no importa si son de X o Y edad, si son mamás o no, si son adultas o muy jóvenes o niñas, ¿no? Entonces, pues la labor de pasar por el círculo del Instituto Ruji, pues es básico y es muy importante, pero también el hecho de profundizar en algunos documentos que son muy actuales, como por ejemplo las tablas del Plan Divino, hacia un nuevo orden mundial, la sabiduría de Abdul Bahá y diferentes documentos escritos por Abdul Bahá y el Guardián valen la pena que sean estudiados y profundizados largamente por parte de todos los públicos y en especial de las mujeres para poder hacer este cambio que todos queremos. Gracias, Elkin. Sí, porque ahí está la luz, ¿no? La luz de cómo caminar en ese camino oscuro que hemos creado durante siglos y miles de años. Ahora, cómo iluminar ese camino para que podamos caminar con esa luz, ¿no? Brillante que nos enseña realmente el camino correcto hacia donde quiere Dios guiar la humanidad, que es la unidad, armonía, prosperidad, justicia, amor, ¿no? Y por eso ha venido Bahá'u'lláh y ha soportado todo lo que cualquier ser humano normal no puede soportar, pero para dejarnos esas guías. Y sería una pena no conocerlas, no estudiarlo y no aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Algo más, Alexandra, porque tenemos unos minutos y no quiero perder ni un minuto de aprovechar de De pronto, un pedacito de una cita de Abdul Bahá que dice que en adelante tendremos una época menos masculina y más influenciada con ideales femeninos. O para explicarlo más exactamente, será una época en la que los elementos masculinos y femeninos de la civilización estarán más equilibrados. Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy bonito y lo que estoy de acuerdo con él, en que la misión de los bahá'ís es justamente llevar este mensaje, enseñarlo, pero también con el ejemplo. Y yo creo que en la comunidad hemos visto cómo los diferentes estudios, la participación de las mujeres en armonía con los hombres, hemos visto los resultados que eso tiene, entonces ya lo estamos viviendo. Ahora hay que llevarlo más allá de la fe para que las mujeres también, fuera de la comunidad, también sean conscientes de sus derechos, del poder que tienen, de la responsabilidad que tienen y del potencial que hay en sus manos para cambiar la sociedad. Gracias. Esa metáfora que ha dado Abdul Bahá, que la vida de la humanidad es como un ave y tiene sus dos alas, una ala es hombre y otra la mujer, y hasta que las dos alas no están en perfecta armonía, el ave no puede volar a lo máximo.
Eso es algo que siempre donde hemos mencionado la gente le gusta mucho porque es muy, ¿cómo se dice? Clara, muy clara. Muy clara, sí. A uno realmente ve que la humanidad hasta ahora ha tratado de volar con una sola ala y cogiendo y no ha podido avanzar y usar todas sus capacidades porque las mujeres son casi 50%, porque la diferencia no estadística de población mundial siempre está casi 50. Son unos cuantos o más o menos que sube, baja, pero siempre es casi alrededor de la mitad, como dice Abdul Baha, son 2 alas, casi ¿no? De cantidad somos iguales. Entonces, ¿cómo se va a desperdiciar y no aprovechar de la fuerza, de la capacidad, de inteligencia, de aporte de la mitad de la población de la humanidad? Es una gran pérdida y no somos conscientes. Ahora creo que las enseñanzas de Baha'u'lláh, y como es uno de los principios básicos de esa nueva civilización, la humanidad se ha despertado desde la llegada de Baha'u'lláh hasta ahora. Ese tema ya es un tema que está en la mesa de cualquier proyecto de desarrollo, en cualquier conferencia mundial, todo siempre, ese tema va a salir a la luz y tiene que ser tratada con la importancia que realmente lo merece, porque estamos hablando de la mitad de la población de la humanidad. No estamos hablando de un grupo pequeño, no estamos hablando de algo aislado, sino es parte de ese todo, es mitad de lo que estamos tratando de salvar. Entonces tiene que ser un tema muy, muy vigente hasta que eso realmente, como dice Abdul Baha, esa armonía, ese equilibrio sea parte que sea resultado, ¿no? de vida de la humanidad. Así que muchísimas gracias por sus aportes, por la generosidad de acompañarnos. Espero, Elkin, que no sea última vez que también nos acompañes. Fue una excelente primera. Y Alexandra está en mi corazón y creo que en el corazón de todos nuestros radioyentes y los que nos siguen también en el Facebook. También les invitamos a los que no han escuchado o no han podido disfrutar de los programas anteriores, pueden visitar el Facebook de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Y también tenemos un canal de YouTube que es en nombre de Asamblea Local de los Bahá'ís de Ceneguía. Subimos todos los programas y así que uno cuando desea volver a escuchar, pueden volver a escuchar. Muchísimas gracias por sus aportes, por dedicar su tiempo y acompañarnos en este programa, Perlas de Sabiduría, porque Baha'u'lláh dijo, sumerge en el océano de mi conocimiento para descubrir esas perlas, porque sabemos que las perlas no están encima, en superficie del océano, sino a las profundidades. Y nosotros aquí tratamos de traer una gotita de ese océano de conocimiento que Baha'u'lláh ha traído. Bueno, es conocimiento de Dios que viene a través de Baha'u'lláh para toda la humanidad. No es para un grupo específico, para una nación, para una región, sino esta vez el mensaje es global porque el propósito es unir la raza humana como una sola familia y cuidar a nuestro único hogar, que por ahora es esa tierra. No sabemos en futuro si tendremos otros planetas, pero por ahora tenemos que cuidar nuestro único hogar. Muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos y gracias a nuestros radioyentes por invitarnos en sus hogares. Abrazos y hasta próximo. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, un Muchas buen día a gracias. todos. Gracias.